Tenemos hoy la última conferencia del ciclo Chateando con la Ciencia, de este séptimo ciclo. Es un privilegio poder llegar hasta este número y haber contado con la extrema amabilidad de todos los que han venido a hablar y a contarnos sus cosas. Yo creo que no es exagerado decir que la exploración espacial está en auge y Marte está de moda. Cada vez son más frecuentes las noticias de ingenios espaciales con hallazgos sorprendentes. Hace poco oíamos de la Solar Parker Probe, que se está acercando al Sol como nunca antes nadie se había acercado y ni lo podíamos imaginar. En estos momentos está a 20 millones de kilómetros y continuará acercándose hasta 2025. Las lunas de Júpiter y Saturno pues, han desvelado ya muchos de sus secretos y hay planes concretos para visitarlas en un futuro próximo. Y por supuesto está Marte. Marte, cuya colonización es el primer gran paso hacia la exploración, por qué no decirlo, explotación del sistema solar. El requisito necesario es convertir a Marte en una colonia estable y permanente. No creo que lo veamos nosotros, desde luego yo no, pero la carrera ya ha empezado y hay mucho por aprender y mucho por descubrir. Y no lo menor si allí hubo vida en épocas pasadas. Bueno, pues para hablarnos de todo esto, es un privilegio tener hoy con nosotros al profesor Jesús Martínez Frías, quizá la voz más autorizada en España para hablar de proyectos de exploración y colonización de Marte por la NASA y por los países que colaboran con ella, entre ellos España. Y yo creo que aprenderemos que la colaboración de España con la NASA en este tema no es pequeña. Jesús Martínez Frías es doctor en Ciencias Geológicas e investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Geociencias, donde fundó el Grupo de Investigación de Meteoritos y Geociencias Planetarias del CSIC. Su actividad científica es, y aquí solo podemos reseñar una breve muestra. Es fundador y presidente de la Red Española de Planetología y Astrobiología y de la Comisión de Geología Planetaria de la Sociedad Geológica de España. Es miembro de los equipos de ciencia de las misiones a Marte, NASA MSL, donde se envió al rover Curiosity, y NASA Mars 2020, donde se envió al rover Perseverance. También de la ESA, European Space Agency, ExoMars, y colaborador del proyecto Biomex de la ESA. Entre sus investigaciones ha participado en alrededor de 40 proyectos de investigación nacionales e internacionales, con la NASA, con la ESA, con ICSU, NATO y UNESCO, etc. Y con contratos de empresas. Actualmente es investigador principal del nodo Madrid-Geo del proyecto de red Sigue-Mars, que es ciencia e instrumentación para el estudio de los procesos biogeoquímicos en Marte. Es autor y editor de 12 libros y más de 350 publicaciones, la mayoría de ellas en revistas de muy alto prestigio, como Nature, Nature Geoscience, Nature Scientific Reports, Science, Geology, Astrobiology, Icarus, etc. Y en muchas de ellas sus artículos han merecido la portada. Ha sido codirector de NASA, Astrobiology Institute Mars Focus Group, representante de España en el Comité de Recursos Naturales de la ONU y vicepresidente de su Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Desde 2011 es colaborador científico del Instituto Vulcanológico de Canarias, donde es jefe de la Unidad de Vulcanología Planetaria. Por si todo esto fuera poco, todavía le queda tiempo para desarrollar una intensa labor de divulgación científica, colaborando desde hace más de 30 años con numerosos medios de comunicación, tanto prensa, radio, televisión, asociaciones científicas, sociedades científicas, museos de ciencia y documentales, algunos de ellos con la National Geographic Society. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Solo por dar una brevísima muestra, ha sido galardonado con 2 premios de la NASA. NASA Group Achievement Award por los proyectos de Marte en 2006 y por su participación en la misión Mars Science Laboratory, el rover Curiosity y el equipo REMS en 2013. En 2016 y 2022 ha recibido 6 premios de la European Space Agency, los ESA Group Awards, por su labor como instructor de astronautas en Pangea y por su colaboración en Pangea X en el Parque Mundial UNESCO de Lanzarote. Yo creo que es el único español instructor de astronautas que tenemos.
Finalmente, este año ha sido elegido académico correspondiente de la Real Academia de Doctores de España. No sigo porque es interminable la lista. Jesús, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Espero que se me escuche bien. Antes de nada, me gustaría dar las gracias a Fernando Palacio y, bueno, y a todo el equipo por organizar estas jornadas de Chateando con la Ciencia, porque yo creo que es obvio, ¿no? Es evidente que es muy importante conectar la ciencia con la sociedad, sobre todo ahora que hay tanta desinformación también, no solamente información y muchas pseudociencias. Y yo creo que es relevante pues, que las personas que estamos trabajando en distintas temáticas podamos acercar de la manera más sencilla posible lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando al gran público, ¿no? Y bueno, pues a través de Internet esto ahora pues es mucho más sencillo. Si no nos falla, toquemos madera y podamos seguir adelante con este tema, ¿no? Al principio estábamos pensando, cuando Fernando me invitó amablemente a este tema, en hablar de la Luna, pero realmente luego me dijo, tiene que ser un tema candente, que enganche y muy interesante, ¿no? Entonces yo le sugerí el tema de Marte y él aceptó y, y es lo que voy a hablar, ¿no? El por qué estamos trabajando en Marte, qué es lo que estamos haciendo, porque Marte tiene dos intereses fundamentales. Uno es la habitabilidad desde el punto de vista de la búsqueda de signos de huella de vida pasada en Marte, ¿no? O incluso presente. No se descarta que en Marte pueda existir vida. Cuando digo vida, me estoy hablando de microorganismos, probablemente dentro de las rocas, ¿no? Subsuperficiales. Y otro aspecto es la habitabilidad relacionada con las futuras misiones semipermanentes y permanentes, nuestra habitabilidad allí. Entonces, yo creo que estos son los dos aspectos fundamentales relacionados con la habitabilidad marciana. Y bueno, ahora con el permiso de los organizadores voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, una de las cuestiones en esta primera imagen es que la geología planetaria o astrogeología está siendo muy importante como disciplina relacionada con el espacio, porque a través de las rocas y de los minerales, el estudio de los afloramientos, nosotros podemos reconstruir los antiguos ambientes, los paleoambientes marcianos, y reconstruir a través de las condiciones de formación de estas rocas, de estos minerales y de estos afloramientos y de sus interrelaciones, pues si estamos trabajando en distintos ambientes. Marte, como veremos a continuación, pues ha sufrido un cambio importantísimo a escala planetaria. Marte tenía agua líquida, ríos, lagos, mares, incluso se ha propuesto que pudo tener un gigantesco océano en el hemisferio norte, actividad hidrotermal, un vulcanismo muy relevante, muy importante, y lo que pasa es que Marte ha cambiado, ¿no? Y a través del estudio de las rocas nosotros podemos interpretar estos paleoambientes, esos ambientes antiguos, y conociendo esos paleoambientes también podemos saber qué tipo de biomarcadores, qué tipo de biofirmas tenemos que buscar si es que la vida emergió e incluso llegó a evolucionar, al menos durante los primeros 1.000 millones de años, que se asume que Marte tuvo agua líquida en la superficie. Y aparte, como decía, pues este tema de la habitabilidad no solamente está relacionado con la habitabilidad de los posibles microorganismos que pudieran existir o que puedan existir, sino también esta no es una imagen real, obviamente, es la imagen tomada de una película que tal vez la hayan visto, ¿no? Alguien de la audiencia que se llama The Martian, es Matt Damon, que queda atrapado y queda aislado en Marte, ¿no? Un aspecto relacionado con la habitabilidad es nuestra habitabilidad allí, ¿no? Es decir, de qué manera estas misiones también nos están ayudando a comprender cuáles van a ser los problemas que vamos a tener en nuestra futura colonización o expansión hacia Marte, ¿no? Bien, para trabajar en Marte, sobre todo desde el punto de vista geológico y astrobiológico, también se pueden trabajar con antenas y con telescopios, pero desde el punto de vista geológico y astrobiológico, en Marte se trabaja en cuatro grandes áreas, ¿no? O sustentándonos en cuatro grandes pilares, ¿no? Uno de ellos es la información que recibimos de Marte a través de los meteoritos marcianos. Es decir, ha habido impactos gigantescos, choques de objetos enormes, principalmente asteroides,
que han impactado contra la superficie de Marte y han eyectado material que ha caído a la Tierra en forma de meteoritos, ¿no? Ya se conocen muy bien los tipos de meteoritos, básicamente son de 3 tipos, ¿no? Son los llamados meteoritos de tipo SNC, de tipo estergotita, anaclita y chacignita, y aunque luego también hay otro tipo que es el ALH 84001, un meteorito que fue muy famoso hace años, en el año 96, por un artículo que se publicó en la revista Science del profesor David McKay y colaboradores, en el que hablaba de la posible existencia de huellas de vida marciana preservadas en este meteorito. Este sería una fuente de información sobre Marte, los meteoritos, es decir, los fragmentos de rocas que nos llegan directamente del planeta rojo, ¿no? La segunda fuente de información, el segundo pilar informativo, pues son las misiones a Marte, ¿no? Que están reflejadas por el rover, ¿no? En este caso es el rover Curiosity, ¿no? El que está ahí, ¿no? Y bueno, a través de las misiones nosotros podemos disponer de muchísima información, ¿no? Ha habido un montón de misiones, luego vamos a ver un resumen, una síntesis de todas ellas. Un tercer pilar de información serían las cámaras de simulación de ambientes planetarios que están reflejadas en esta imagen que tienen ustedes abajo a la derecha. Es una zona de las cámaras planetarias del Centro de Astrobiología. Y bueno, pues dentro de estas cámaras nosotros podemos simular los procesos que han ocurrido en Marte o que ocurren en Marte, emulando las condiciones de presión, de temperatura, de radiación ultravioleta, la composición atmosférica, de manera que podamos obtener los datos analizando minerales, rocas, como si estuviéramos allí, ¿no? Salvando las distancias, ¿no? Porque los resultados no son exactamente iguales cuando se trabaja bajo condiciones terrestres o cuando se trabaja bajo condiciones marcianas, ¿no? Y bueno, finalmente un último pilar informativo que es muy útil para trabajar en Marte es lo que denominamos los análogos de Marte. Esta es una imagen del Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote, donde utilizamos estas zonas como si fueran laboratorios naturales, son auténticos laboratorios naturales donde nosotros podemos pues, probar prototipos, validar modelos científicos, establecer estándares minerales o estándares petrológicos de rocas. Es decir, que estos son, por así decirlo, las 4 fuentes de información, los 4 pilares fundamentales para trabajar. No me voy a detener en todos ellos, pero sí creo que es interesante que tengan un barniz general sobre cómo se trabaja en Marte, ¿no? Aquí he traído una imagen que es una recopilación, no son todas, pero sí son algunas de las más representativas misiones, como por ejemplo arriba a la izquierda, pues los Viking en los años 70, el pequeño rover que se encuentra arriba en el centro, el Sojourner, a la derecha arriba está los Mars Exploration Rover, uno de ellos, ¿no? Eran 2 misiones gemelas, de rovers gemelos, el Spirit y el Opportunity, que fueron a 2 zonas geológicas diferentes, ¿no? El Spirit fue a un cráter de impacto meteorítico y el Opportunity fue a una zona donde se había detectado unos minerales muy interesantes relacionados con el agua, minerales hidrotermales, concretamente hematites. También tenemos en el centro de la imagen pues algunos orbitadores. Los orbitadores también son fundamentales porque no solamente realizan análisis de manera remota, sino que nos permiten tener un contacto con los rovers y la información se manda a la Tierra, ¿no? Tenemos el Mars Rover Surveyor, el Mars Express, el MRO o el Mars Odyssey. Y finalmente, bueno, pues abajo a la derecha tenemos unos rovers mucho más cercanos en el tiempo, ¿no? La misión MSL, la Mars Science Laboratory, el rover Curiosity, el lander InSight, que es un lander muy interesante porque se está realizando estudios geofísicos sobre la posibilidad de que Marte pueda estar aún vivo, entre comillas, desde el punto de vista geológico, que mantenga todavía energía. Esto es muy interesante para el tema de la búsqueda de vida. Es un lander como el Fénix, ¿no? Que está justo encima, que estuvo en Marte en el año 2007, aterrizó concretamente en el Polo Norte y pudo excavar por debajo de la superficie y confirmar que por debajo del regolito marciano pues hay una especie de suelo helado, una especie de permafrost, y analizó ese hielo y se pudo comprobar que a pocos centímetros de la superficie pues tenemos hielo de agua en Marte, ¿no? Y finalmente pues el que está abajo a la derecha es una representación del rover Perseverance, que bueno, la misión llegó en el 2001, llegaron otras 2 misiones, luego lo vamos a ver también, de países muy diferentes, pero el rover Perseverance es un rover que está
proporcionando una información, igual que el Curiosity, que todavía está proporcionando una información extraordinaria. Y bueno, yo tengo la suerte de poder participar en estas dos misiones. Yo me incorporé a la misión del Curiosity cuando estaba en el CAP, en el Centro de Astrobiología, en el año 2004, a través de la estación REMS, que es una estación ambiental, una estación meteorológica. Y bueno, dentro de esta estación también tenía un GTS, un sensor de temperatura del suelo, y ese fue el instrumento en el que yo como geólogo pues más me interesaba participar, ¿no? Y a través del GTS de REMS, de Curiosity, pues ya llevo 2004, 19 años, ¿no? Tiempo vuela y ya son muchos años, y luego pues con el rover Perseverance estamos obteniendo una información interesantísima. En cuanto a los temas de habitabilidad, creo que este esquema que es de NASA, ¿no? Sobre las misiones a Marte en esta década, fundamentalmente de ellos, ¿no? de NASA, encontramos una evolución que nos permite ver cómo ha sido esta transición de los objetivos fundamentales de las misiones, ¿no? En primer lugar, se pretendía establecer los ambientes habitables, y Marte había sido habitable en el pasado. Ahora ya sabemos que sí, que Marte ha sido habitable en el pasado. Tenemos muchísima información sobre Marte, pero muchísima información. El paso siguiente fue, y sigue siendo, la búsqueda de signos de vida pasada o presente. En superficie es prácticamente imposible, por no decir imposible, que puedan existir microorganismos, porque las condiciones son muy hostiles, sobre todo las condiciones de radiación ultravioleta, pues son muy lesivas, destruyen los compuestos orgánicos. Es una radiación que se encuentra entre 200 y 400 nanómetros, y prácticamente es imposible que nada sobreviva bajo estas condiciones, ¿no? Al menos de acuerdo con los límites que nosotros conocemos aquí en la Tierra, ¿no? Y bueno, hacia el futuro, que sería la parte más de la derecha de estas flechas, estaríamos hablando de la habitabilidad, donde ya nos incorporaríamos nosotros, es decir, estaríamos hablando de las misiones tripuladas, ¿no? Esta flecha que he puesto aquí en naranja o en amarillo del 2018 y que llega después, corresponde a la de ExoMars, que lo ven que está en esta casilla, ¿no? Donde pone esa ExoMars, porque bueno, pues ha habido un montón de retrasos, ha habido problemas. De hecho, hubo problemas en el aterrizaje del Beagle 2, luego pues las pandemias, luego ha venido la guerra también, que impidió, la guerra de Rusia, la invasión de Ucrania, que saliera ExoMars, la misión europea hacia Marte. Y bueno, esperamos que en el futuro pues podamos tener una misión europea también trabajando. Nosotros también participamos en esta misión con la ciencia, bueno, y con el espectrómetro Raman, y con la ciencia asociada al espectrómetro Raman, ¿no? Entre otros temas. Bien, trabajando desde el punto de vista geológico, porque se puede trabajar desde distintas perspectivas, pero hay que tener en cuenta que el punto de vista geológico es muy importante. Es decir, si en la misión Curiosity o la misión Perseverance vamos a poner que estamos un equipo de aproximadamente 500 científicos, ingenieros, 500 científicos en cada rover aproximadamente trabajando, aproximadamente el 70% somos geólogos. Es decir, que es lógico también, ¿no? Lo que hay allí son rocas, minerales, y es muy importante, muy interesante pues poder interpretar aquellos afloramientos, ¿no? Es decir, que la geología está teniendo realmente un papel fundamental, como se ve en las principales revistas científicas, ¿no? Que los estudios sobre geología planetaria y sus planteamientos también relacionados con la astrobiología, pues están siendo artículos e investigaciones de vanguardia, ¿no? Yo he puesto aquí una serie de preguntas que pueden ser interesantes para centrar los temas de habitabilidad y de búsqueda de vida, ¿no? El primero de ellos es algunas cuestiones: si fue Marte un planeta activo con vitalidad geológica. Esto es importante, es decir, ahora se sabe que existe una relación entre geología y biología, igual que aquí en la Tierra, entre geodiversidad y biodiversidad. De manera que cuanto mayor sea la geodiversidad, mayor será la posibilidad de encontrar biodiversidad, ¿no? Es decir, en un objeto inerte, como puede ser la Luna o puede ser Mercurio, no existen procesos, no se remodela la superficie, no se crean, no se modifican ambientes, y la vida tiene muy pocas posibilidades de emerger y diversificarse, ¿no? En un objeto que está activo, que está vivo, que tiene energía desde el punto de vista geológico, pues están continuamente, como en la Tierra con la tectónica de placas, la geodinámica externa y la interna, están continuamente transformando, modificando, creando, destruyendo nuevos ambientes donde la vida puede probar, puede emerger y puede diversificarse.
Por eso, precisamente, los estudios astrobiológicos de búsqueda de vida, también en exoplanetas, pues están mucho más centrados en aquellos objetos que presentan energía, que presentan actividad geológica. Entonces, bien, sabemos que Marte sí fue un planeta activo, luego vamos a ver algunas evidencias de ello. Otra pregunta que nos podemos hacer es si hubo agua líquida en el pasado del planeta. La vida tal y como la conocemos, bueno, está asociada con las dos directrices fundamentales para la búsqueda de vida, que son la existencia de agua líquida y la química del carbono, ¿no? Estas son las dos directrices fundamentales de acuerdo con la vida en toda la biodiversidad tal y como la conocemos en la Tierra. Entonces es importante saber si hubo agua líquida en el pasado del planeta, ¿no? También sabemos que la hubo y ahora voy a presentar algunas evidencias de ello, ¿no? Otra pregunta que podemos hacernos es si Marte está activo en la actualidad, es decir, si Marte es un planeta que sigue funcionando, aunque sea con un metabolismo, entre comillas, mucho más lento, porque Marte ha perdido pues prácticamente su energía, su vitalidad geológica, pero si Marte está activo en la actualidad y todavía tiene algunos ciclos que puedan identificarse, esto es interesante desde el punto de vista de la búsqueda de vida, ¿no? Y finalmente, otra pregunta en este caso podría ser si existe en la actualidad agua líquida en Marte, ¿no? Sabemos que las condiciones son muy complicadas para que exista agua líquida estable en la superficie. La presión atmosférica de Marte está entre 5 y 11 milibares, es decir, no hay presión atmosférica suficiente para mantener el agua líquida estable en superficie. La temperatura también es muy baja. Lo más normal es que de encontrar agua pues sea en forma de hielo, ¿no? Pero bueno, también hay unos estudios interesantísimos que se han realizado recientemente en la NASA, donde se ha visto determinado contenido en sales, concretamente en percloratos, que son unas sales que existen en el regolito marciano, pues bajo unas condiciones de sobresaturación muy altas, es decir, con altísimos contenidos en sal, las condiciones de solubilidad del agua varían. De manera que es posible, y esto es sorprendente o parece sorprendente, que incluso a 50, 60 o 70 grados bajo cero el agua pueda permanecer en estado líquido si el contenido en sales es muy elevado, está muy sobresaturado en sales, ¿no? Bien, otra serie de preguntas es si fue Marte un planeta habitable. A través de Curiosity, sobre todo, pues sabemos que sí, ¿no? Se han detectado distintos ambientes de habitabilidad en Marte. Si hubo en el pasado vida en Marte, esto todavía no lo sabemos. Estamos buscando las huellas, sobre todo en aquellas rocas y materiales más antiguos de Marte, porque Marte estuvo sobre todo activo desde el punto de vista geológico, siendo conservadores durante los primeros 1.000 millones de años de evolución del planeta, ¿no? Marte tiene una edad parecida a la edad de la Tierra, ¿no? Y a la edad de todos los planetas terrestres, ¿no? De unos 4.500 y pico millones de años, ¿no? Bueno, pues aproximadamente durante un cuarto de la edad de Marte sí tuvo esas posibilidades y esa geodinámica activa que nos hace pensar que la vida pudo emerger, ¿no? E incluso pudo tal vez diversificarse. Vida muy primitiva, ¿no? Pero claro, es muy difícil encontrar esas huellas de vida, ¿no? Porque tal vez existieron, pero después de 3.000 millones de años a lo mejor han quedado destruidas o no han quedado preservadas dentro de las rocas y es muy difícil identificarlas, sobre todo trabajando pues, a cientos de millones de kilómetros de la Tierra, ¿no? Otra pregunta que nos podemos hacer es si Marte es actualmente un planeta habitable. Aquí ya tendríamos que estar jugando con el concepto de habitabilidad, habitabilidad para nosotros o habitabilidad para los microorganismos, ¿no? Porque no es lo mismo. Ahora sabemos que la vida es mucho más robusta de lo que podría parecer en un principio y existen organismos que se llaman extremófilos que viven, como comentaba el profesor Palacio, pues en ambientes extremos, ¿no? En ambientes pues muy acidófilos, como puede ser Río Tinto, en ambientes donde hace mucho frío, los psicrófilos o los criófilos, en ambientes con alta dosis de radiación. Es decir, la vida es o sin oxígeno, con CO2, en ambientes con metano, bajo tierra. Es decir, el concepto de habitabilidad es un concepto que depende de qué estemos hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros concretamente pues tenemos unas condiciones de habitabilidad también bastante restringidas, pero bueno, también es cierto que tenemos un cerebro y lo que podemos hacer es tener bases en las que lo que hacemos es reproducir las condiciones de habitabilidad de la Tierra en otros sitios, ¿no? Dentro de esas misiones semipermanentes o esas estaciones semipermanentes. A mí me gusta poner el ejemplo siempre del avión, ¿no? No podemos volar, pero podemos ir en un avión con una temperatura exterior de 50 o 60 grados bajo cero, leyendo el periódico, durmiendo, escuchando música, ¿no? Es decir, que lo que hacemos es capacitar a los sitios para que se adapten a nuestros requerimientos, ¿no?
No hacemos como otros microorganismos que tienen una capacidad fisiológica intrínseca que les hace pues, ser mucho más robustos bajo determinadas condiciones extremas, ¿no? Y bueno, la última pregunta que también nos podríamos hacer es si puede haber vida en la actualidad en Marte, ¿no? Como ya he comentado, es altamente improbable que en la superficie pueda haber, pero no se descarta que pueda existir, aunque esto es especulativo, que pudiera existir bajo la superficie, ¿no? En este sentido, la futura misión ExoMars yo creo que va a ser muy importante porque aunque ahora se pueden hacer pequeños taladros con las herramientas de los rovers, lo que se llaman el RAT, el Rover Abrasion Tool, ¿no? Pequeños orificios, pequeños taladros, sí vamos a poder tener con ExoMars una perforación que va a llegar hasta 2 metros, ¿no?, de profundidad. Entonces, pues, desde el punto de vista europeo, yo creo que tenemos una labor astrobiológica muy interesante, ¿no? Bien, y en cuanto al agua, pues hay que tener en cuenta algo que ocurre aquí en la Tierra también, y es que no todo el agua de Marte es igual. Es decir, si Marte fue geodiverso y tuvo lluvia, torrentes, ríos, lagos, aguas hidrotermales asociadas a los volcanes, pues no todo el agua de Marte es igual, no todo el agua de Marte representa los mismos procesos, los mismos ambientes y las mismas condiciones de habitabilidad. Es decir, que tendremos que tener en cuenta también esto en la búsqueda de los biomarcadores. Es decir, si estamos buscando biomarcadores en sistemas hidrotermales, estos microorganismos que vivían en esas zonas van a ser también muy diferentes de los microorganismos que vivían en zonas evaporíticas, por ejemplo, ¿no? O en zonas de salmueras o en zonas lacustres, ¿no? Y por eso es importante saber que no todo el agua de Marte es igual. Tampoco es de la misma edad, ¿no? Como indico aquí, no todo el agua de Marte es de la misma edad. Sabemos que hay agua ahora mismo en los polos de Marte. Marte tiene 2 polos helados, con hielo de agua y hielo de CO2. También hay agua por debajo de la superficie, hay agua atrapada en los minerales. Por ejemplo, en Marte hay yeso, hay mucho yeso, que es un sulfato de calcio con 2 moléculas de agua marciana. Es decir, que el agua que encontramos en Marte pues refleja una temporalidad, refleja una transición temporal, ¿no? Y finalmente, pues lo que comento aquí es que es fundamental saber si actualmente el agua forma parte de un proceso dinámico, ¿no? En la Tierra sabemos que hay un ciclo del agua, igual que hay un ciclo del carbono, y este ciclo, esta dinámica acuosa, es muy importante para que la vida, como hemos dicho, siempre va a estar favorecida cuando el sistema es dinámico y no es estático, ¿no? Bien, en esta imagen es una representación del Servicio Geológico de Estados Unidos, del USGS, donde esto es como Marte era en el pasado. Marte era un planeta muy parecido a la Tierra, con estos sistemas convectivos, con ríos, con lagos, con volcanes activos, pero Marte cambió. Marte es mucho más pequeño que nuestro planeta, perdió la energía antes que la Tierra. Nosotros se estima que todavía nos quedan aproximadamente unos 4.000 millones de años hasta que la Tierra pierda su energía, es decir, que nosotros desde luego no lo vamos a ver, pero en Marte sí vemos ese cambio, que es un cambio climático importantísimo y un cambio a todos los niveles, ¿no? Es decir, que podemos también aprender de Marte para aproximarlo, incluso utilizar Marte como modelo para lo que pueda ocurrir en el futuro en nuestro propio planeta, ¿no? Y bueno, pues Marte perdió su campo magnético, perdió su vitalidad geológica, perdió su actividad volcánica. Los volcanes estaban emitiendo ingentes cantidades de volátiles a la atmósfera y por lo tanto las condiciones de habitabilidad de la superficie de Marte en el pasado, hace 4.000 millones de años, eran muy diferentes a las condiciones que vemos en la actualidad. Y eso ha quedado plasmado, ha quedado reflejado en las rocas y en los minerales. Bien, esta es otra imagen muy interesante de un volcán en Chile, donde bueno, pues lo que podemos ver es que emite sobre todo vapor de agua y dióxido de carbono, fundamentalmente vapor de agua, y bueno, pues esto lo pongo para ejemplificar de alguna manera pues cómo estas plumas volcánicas pueden llegar hasta kilómetros de altitud, ¿no? Llegan hasta la atmósfera y van cambiando las condiciones ambientales. Es decir, esta conexión entre litosfera o los procesos mantélicos que ocurren a través de los volcanes que alcanzan la atmósfera, pues obviamente son procesos que varían las condiciones de habitabilidad superficial, ¿no? Aquí he superpuesto en esta imagen, que es de la pizarra de Yuri, he superpuesto el Monte Olimpo, que es el mayor volcán del sistema solar, para que, bueno, pues para que puedan comprobar la actividad que tuvo que tener Marte, ¿no? O sea, Marte tiene volcanes como este, de cerca de 25 kilómetros de alto y aproximadamente 500 kilómetros de base, ¿no? Volcán en escudo, tiene la forma del escudo de un guerrero, son volcanes con una pendiente muy suave, pero de gran extensión. Pues tendríamos que imaginarnos
este volcán y muchos otros, porque en Marte hay muchísimos volcanes emitiendo esas cantidades de volátiles de cuando Marte se encontraba activo y era muy diferente, era un planeta mucho más juvenil, ¿no? Tenía una vitalidad mucho mayor que la que tiene en la actualidad, ¿no? Bien, ahora ya esto se refleja en los mapas geológicos. Este es un mapa geológico bastante detallado que refleja bastante bien las dos superficies marcianas, lo que se llama la dicotomía litosférica marciana. En la zona norte tenemos, en este hemisferio norte, una zona mucho más lisa, una zona donde ha habido procesos que han permitido remodelar la superficie. Aquí tenemos unas superficies mucho más antiguas, más rugosas, mucho más complejas, que nos hablan. Aquí tendríamos el Monte Olimpo, la zona de Tarsis, bueno, pues estructuras tectónicas, ¿no? Como el gran cañón gigantesco de Valles Marineris, ¿no? O, por ejemplo, pues estructuras de impactos, grandes cuencas impactogénicas. Es decir, que existe una diferencia muy clara que todavía no se sabe muy bien a qué se debe, aunque hay varias hipótesis, entre la superficie del hemisferio norte, que es mucho más lisa, mucho más juvenil, mucho más rejuvenecida, de la superficie más antigua y rugosa. Normalmente, cuando las superficies están muy caracterizadas, indican que el planeta no ha tenido energía suficiente para remodelar su superficie. Cuando las superficies son lisas, indican que ha habido procesos geológicos externos o internos del propio planeta que sí han remodelado esa superficie y la han rejuvenecido, ¿no? Es como cuando se hace o hacemos un peeling, ¿no? En la cara, ¿no? Es decir, la piel es más antigua, está llena de rugosidades y cuando hacemos el peeling, pues la rejuvenecemos. Algo parecido ocurre en los planetas, ¿no? Por eso, por ejemplo, las lunas heladas es tan interesante, son lunas lisas, ¿no? Las superficies son bastante lisas, ¿no? De Europa o Encélado. Significa que existen procesos en esas lunas suficientemente relevantes a escala de toda la Luna, de todo el satélite, para remodelar su superficie, ¿no? Es decir, que existe actividad geológica. Bien, la he traído esta imagen porque aquí comparamos los álcalis, el sodio-potasio frente a la sílice, un diagrama de Thomson del 2016. Me gusta porque es bastante completo. Ahora podemos hacer diagramas donde podemos incorporar más temas, pero aquí tenemos, por ejemplo, el Opportunity, el Spirit, el Pathfinder, el promedio de Marte, el meteorito ALH 64001, los meteoritos de tipo SNC, las brechas regolíticas y también algunas zonas del cráter Gale, ¿no? Y lo que sí vemos es que esta complejidad geológica, petrogenética y geoquímica que tuvo Marte también se refleja en las rocas, ¿no? En un planeta donde no existe actividad geológica, las rocas no evolucionan, las rocas no cambian. Sin embargo, en un planeta activo sí podemos determinar y establecer esta evolución. Y aquí vemos, no sé si se ve muy bien, pues que a partir de los basaltos, que suelen ser pues las rocas primitivas o las primigenias, pues sí tenemos determinadas zonas donde tenemos microbasaltos, traquibasaltos, fonotefritas, basaltos andesíticos, tenemos zonas de dacitas. Es decir, las rocas han conseguido evolucionar desde el punto de vista mantélico en su petrología y en su geoquímica, ¿no? Es decir, esto nos indica también a través de estas suites rocosas que Marte tuvo suficiente energía para que estos basaltos pudieran evolucionar a distintos ámbitos, ¿no? Bien, este es un resumen de los tres grandes periodos que se han definido en Marte, que es el noaquiano, el espérico y el amazoniano, ¿no? El noaquian, el esperian y el amazonian, ¿no? Están relacionados con tres periodos. Estos son diagramas muy simplistas, con tres periodos donde existen minerales y una geoquímica asociada a ellos, ¿no? Por ejemplo, el Siderician, el Teichian y el Filosian, ¿no? Hay zonas de sulfatos, zonas de óxidos y zonas de minerales de la arcilla, ¿no? Que estarían representando estos tres grandes grupos, ¿no? Aquí he puesto lo que sería, de manera muy simplificada, la escala geológica o cronoestratigráfica de la Tierra, que como probablemente saben, pues es muchísimo más compleja, ¿no? Y esta sería pues, lo que fue la evolución de Marte, ¿no? Aquí tenemos los dos hemisferios, el hemisferio sur mucho más rugoso y el hemisferio norte, y tendríamos pues la creación de Marte, termina la caracterización, empieza el agua líquida a desaparecer de la superficie en el esférico y finalmente pues a partir del amazoniano ya no hay agua líquida en la superficie de Marte, pero a pesar de ello todavía sí disponemos de datos de minerales que nos indican que ese agua ha quedado atrapada en las fórmulas estequiométricas, ¿no? En las estructuras de estos minerales. Minerales pues como el hematita hidrotermal, la huetita que tiene grupos hidroxilo, la jarosita que es un sulfato
que tiene también grupos hidroxilo, el yeso, que tiene 2 moléculas de agua, la quisterita. Tenemos sales hidratadas como la epsomita, con 7 moléculas de agua, o la hexaedrita, las quiesteritas, con 13 moléculas de agua. Es decir, que los minerales, de alguna manera, son geoindicadores de las zonas donde hubo agua en el pasado de Marte, ¿no? Y por eso en este mapa que se ve abajo podemos hacer una cartografía mineralógica. Este es el mismo mapa que veíamos antes. Aquí tenemos el Monte Olimpo y la zona de Tarsis. Y vemos, pues, por ejemplo, en rojo los filosilicatos, que serían los minerales de la arcilla, en azul los sulfatos y en amarillo pues otros minerales hidratados. Es decir, que de alguna manera sabemos dónde se encuentran, desde el punto de vista mineralógico, las zonas más interesantes relacionadas con el agua y, por lo tanto, las más interesantes para la búsqueda de vida desde esa perspectiva, ¿no? Aquí tenemos, bueno, pues distintos minerales, ¿no? Tenemos carbonatos, tenemos yeso, tenemos minerales de la arcilla, tenemos zonas ricas en sílice, como estos de la zona del surco que hizo una de las ruedas del rover Split en el cráter Gusev. Tenemos cloruros, los carbonatos que han identificado recientemente, es decir, tenemos sedimentos, rocas sedimentarias. Es decir, que Marte ha tenido una geología y una actividad muy parecida a la de la Tierra y, por lo tanto, ha tenido una gran diversidad de paleoambientes que nos hace ser optimistas a la hora de buscar microorganismos asociados a distintas zonas. Bien, este es el rover Curiosity. Desde luego no es un rover pequeño. Aquí pueden ver, me gusta esta imagen porque se ve la escala. Aquí hay una persona para que vean en la audiencia, pues que es un rover que tiene con el mástil levantado 3 metros de alto, pesa aproximadamente 1 tonelada y lleva 80 kilos de instrumentos científicos miniaturizados que están continuamente, están funcionando, sigue funcionando, ¿no? Volcando y enviando información a la Tierra. Y este es un selfie que se ha hecho con las múltiples cámaras que lleva el rover trabajando, ¿no? Se habla de rovers geólogos, aunque ahora ya tenemos un ayudante, ¿no?, en el Perseverance, un técnico de campo, que es el Ingenuity, ¿no?, un dron helicóptero. Pero bueno, aquí se le ve al rover trabajando, ¿no?, lleno de polvo en este selfie, ¿no? El rover aterrizó en un cráter de impacto de grandes dimensiones, es el cráter Gale, ¿no? Los cráteres de impacto son zonas muy interesantes para explorar Marte porque no es casualidad pues que el cráter Gusev, el cráter Gale o el cráter Jezero, o Jezero como dicen ellos, ¿no? Sean zonas interesantes porque nos permiten adentrarnos en la profundidad, no solamente rascar la superficie, sino permiten al rover adentrarse en la profundidad más allá de la superficie y obtener mucha más información, ¿no? En esta imagen aquí tenemos un GIF animado de la simulación de lo que son los pequeños taladros, los pequeños sondeos. En el cráter Gale se han realizado estos pequeños sondeos que vemos aquí. Como vemos aquí, Marte es rojo en superficie, pero no lo es en cuanto perforamos un poco. Las condiciones varían porque las condiciones de oxidación, sobre todo de las fases ricas en hierro, son muy importantes en superficie, pero en el interior pues el material es mucho más parecido al de las rocas volcánicas que podemos ver, por ejemplo, en Canarias, ¿no?, en Hawái. Aquí tenemos también una zona con una pequeña venilla, con un pequeño filoncillo, muy interesante desde el punto de vista de la habitabilidad, porque lo que indica es que se ha fracturado, ha circulado el agua y ha precipitado la carga mineral formando un pequeño filón, ¿no? Es un filón de sulfato de calcio. Esta imagen que se ve abajo a la izquierda es una imagen del láser que hace pequeños análisis químicos. Aquí los vemos arriba a la derecha. Podemos establecer o podemos ir conociendo cómo varía composicionalmente desde una zona a otra la composición química del material superficial. Bueno, esta la he traído porque bueno, es un trabajo en el que participamos. Tuvimos la suerte, además, de ser la portada en Nature Geoscience, con este título, Liquid Water in the Martian Night. Y es que, bueno, pues detectamos que los percloratos que existen en el regolito marciano pues actúan como si fueran unas esponjas y existe un ciclo, no en la horizontal tan importante como en la Tierra, pero sí en la vertical, de absorción y secado del agua, es decir, de manera que durante la noche se absorbe, estos percloratos absorben el escaso vapor de agua que hay en la atmósfera marciana, mientras que durante el día, que la radiación es mucho más importante, más intensa, pues se seca, ¿no? Pero sí a pocos centímetros de la superficie, pues existe una especie de barrillo, entre comillas, ¿no?, lo que nos hace ser también optimistas
de que por debajo de la superficie pues tal vez pueda existir algún tipo de microorganismos que puedan sobrevivir, ¿no? Este otro trabajo que, bueno, pues, en el que colaboré con David Rubin y otros autores, que también fue portada en la revista de la Sociedad Geológica América, Geology, ¿no? La mejor revista de geología, ¿no? Aparte de Nature Geoscience, y es que identificamos unas estructuras, como son estas que se ven aquí, que son parecidas a estas, por ejemplo, que descubrimos en la zona del Jaroso, en Sierra Almagrera, en Almería, ¿no? En la zona donde se identificó la jarosita. Y son zonas de sedimentos fluidificados, es decir, han sido una especie de chimeneas de fluidificación de sedimentos que nos indican que el agua ha circulado por aquí, ¿no? Y ha generado estas estructuras circulares y concéntricas, ¿no? Bueno, pues esto está en Almería, en España, y esto está en Marte, ¿no? Yo creo que ya estamos viendo la importancia de los estudios comparativos, ¿no? De por qué son importantes los análogos, ¿no? Es decir, porque nos permiten también establecer esos símiles, ¿no? Entre lo que vemos en un planeta y en otro, ¿no? De manera que utilizamos nuestro planeta como modelo, ¿no? Bueno, pues en el 2021, perdón, se ha llamado el Año de Marte porque, bueno, pues a primeros de año, recordarán ustedes que en el 2021 llegaron 3 sondas de países tan diferentes como Emiratos Árabes Unidos, como China y como Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es todo el cortejo de misiones que se han enviado a Marte. Es decir, no ha sido fácil, es un trabajo de muchísimos años en el que poco a poco nos hemos ido apoyando en muchos éxitos y también en muchos fracasos, ¿no? Que son muy importantes para saber lo que no hacer, ¿eh? o cómo no hacerlo. Y bueno, pues aquí están los landers, que son los que tienen patas, y los rovers, que son los que tienen ruedas, ¿no? Esta es la misión Hope de Emiratos Árabes Unidos. La misión Hope no tiene aterrizador, no tiene lander ni rover, pero por ejemplo, pues nos ha permitido, la misión de Emiratos nos ha permitido unas fotografías extraordinarias como esta, ¿no? Del Monte Olimpo y la zona de los conos volcánicos de Taxis, ¿no? En Marte, ¿no? El rover Perseverance es muy parecido, como vemos aquí, al rover Curiosity, al menos en apariencia. Sin embargo, desde el punto de vista cualitativo, pues tiene un avance, por así decirlo, espectacular con respecto al rover Curiosity, ¿no? Es un auténtico ingenio, ¿no? Pesa más, el otro pesaba 900 kilos, este pesa más de 1 tonelada y lleva pues también un conjunto de instrumentos espectacular, ¿no? Auténticamente espectacular. Yo creo que estos rovers están suponiendo casi el punto de inflexión de lo que podemos mandar a Marte, ¿no? Y por eso están marcando el tránsito ya hacia lo que son las misiones tripuladas, ¿no? Bien, aquí he traído un pequeño resumen de algunos instrumentos, sobre todo de las colaboraciones internacionales que hay dentro del rover. Como decía el profesor Palacio, pues España está teniendo un papel muy importante, sobre todo en el tema de las estaciones ambientales. El Centro de Astrobiología pues, está siendo un centro líder en las estaciones meteorológicas, las ambientales, ¿no? Con MEDA, con REMS, liderando estos instrumentos a nivel internacional, ¿no? Como ven aquí en el rover, pues nosotros tenemos 2 instrumentos con la banderita de España. Uno es el MEDA, que es la estación ambiental, y otro es SuperCam, que es donde estamos trabajando nosotros, ¿no? MEDA es la estación meteorológica, que pues tenemos temperatura, humedad, tamaño y forma del polvo, la velocidad y dirección del viento, etcétera. Y en SuperCam, que es donde yo estoy colaborando, estamos colaborando pues varias universidades, dentro del CSIC está el Instituto de Geociencias, que es donde estoy yo, que es un centro mixto del CSIC con la Complutense de Madrid. Y bueno, pues podemos detectar compuestos orgánicos presentes en rocas y en el regolito a través de la mineralogía y el análisis de la composición química. Está dirigido desde Los Álamos por el profesor, el doctor Roger Bean, ¿no? Que es el investigador principal. De estos instrumentos, tal vez destacar, a mí me parece muy destacable MOXIE, por ejemplo, que es un instrumento que está haciendo pruebas para producir oxígeno y además está funcionando muy bien a partir de la atmósfera de Marte, ¿no? Es decir, que ya tiene experimentos, tiene instrumentos que nos van aproximando a la habitabilidad nuestra, ¿no? No solamente para la detección de estas posibles huellas o biofirmas, sino instrumentos dedicados a la futura habitabilidad humana, ¿no? Bien, estas son algunas imágenes, ¿no? del aterrizaje real. No sé si lo recuerdan hace 2 años, ¿no? Pero que es casi un documental, ¿no? Estamos viendo, parecía una película de ciencia ficción. Esta es una imagen de la grúa que baja con los ganchos el rover. Esto es desde el rover hacia la grúa y esta siguiente es desde la grúa
hasta el rover, ¿no? Y bueno, aquí se ve cómo se va distorsionando el propio regolito como consecuencia de los retropropulsores en el aterrizaje. Esta es la imagen del aterrizaje del rover Perseverance en la zona del cráter Jezero. Aterrizó en este cráter porque era un enorme lago. El lago además había una serie de procesos sedimentarios con un delta, con canales, con rocas y sedimentos muy antiguos de más de 3.000 millones de años. Algunos se estima que podrían tener incluso 4.000 millones de años y por eso el estudio, el análisis detallado de todos estos materiales antiguos es muy fundamental para comprender cómo era ese Marte más vital, ¿no? Mucho más parecido a la Tierra. Aquí tenemos algunas morfologías de rocas muy características. En Marte son típicos lo que llamamos los ventifactos, que son las estructuras de erosión que se generan por el viento. Y bueno, esta es una de las primeras rocas que fotografió el rover Perseverance. Aquí cuando empezó a moverse, ¿no? Que fue un momento también interesantísimo dentro de lo que fue ahora ya ha recorrido varios kilómetros, ¿no? Y el helicóptero ha realizado más de 50 vuelos, ¿no? Que también fue un desafío, ¿no? Hacer volar bajo las condiciones tan tenues de la atmósfera marciana un dron helicóptero, ¿no? Aquí le tenemos esta simulación, este GIF animado del dron helicóptero Ingenuity, que es un ayudante, es técnico, por así decirlo, del rover. Se puede alejar unos cientos de metros, puede mandar la información, una especie de avanzadilla de lo que va a ver, puede mandar imágenes, es decir, está siendo de gran ayuda, aunque aquí le vemos que esta es una foto real del rover, un GIF animado, y el ayudante, el técnico del Ingenuity, ¿no? Con las rodadas de Marte, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, en esta zona que se ve, este pequeño borde que se ve aquí es la zona del delta, de los sedimentos del delta, y al fondo lo que vemos es la zona del anillo del cráter Jezero, ¿no? Del cráter Jezero, ¿no? Aquí se ve un poco mejor. Esta es una imagen que a mí me parece espectacular, muy bonita, y es el dron helicóptero elevándose sobre la superficie de Marte. Este primer frente sería el frente del delta, los materiales depositados en el delta, en una especie de cauce que parece casi un cauce fluvial, y al fondo los materiales rocosos del anillo del cráter, ¿no? Del borde del cráter, ¿no? Bien, en el 2021 también tuve la suerte de participar, también en este caso fui el único español que participó en este artículo interesante que se publicó en la revista Science sobre la caracterización geológica del delta de Codia, que es la zona denominada de esta manera, donde pues estudiamos desde el rover ya de manera mucho más detallada la disposición de los estratos. Pudimos identificar que había distintas condiciones de entrada de agua. Fíjense ustedes el tamaño de los bloques, en algunos casos pues son de cerca de 1 metro, ¿no? Es decir, que los flujos de agua asociados a la formación de la estructura del teca, del delta, pues tuvieron que ser enormes, ¿no? Cuando entraba el agua a través de ese canal occidental del delta, y depositaba estos bloques de gran tamaño, ¿no? Aquí tenemos otra foto que ahí me parece, pero claro, que me parece muy bonito como geólogo, pero me parece una foto espectacular, ¿no? Con los sedimentos estratificados del delta y bueno, pues los bloques, parece casi un cauce fluvial. Otro tema interesante que está haciendo el rover relacionado con la habitabilidad es que por primera vez estamos seleccionando material, es decir, habíamos visto que con los meteoritos tenemos material de Marte que llega a la Tierra, pero no podemos seleccionarlo, ¿no? Es decir, material que llega eyectado como consecuencia de los grandes impactos. Pero en este caso estamos seleccionando material por primera vez para introducirlo en unos cilindros que después van a ser recuperados en otra futura misión que va a ser la Mars Sample Return, la MSR, ¿no? Y que se van a traer a la Tierra. Y por lo tanto, pues es muy interesante. Hay varios grupos de científicos, de colegas trabajando. Yo estoy concretamente en el grupo del regolito, del suelo, y ya hemos seleccionado material que se ha introducido en estos cilindros. Estos cilindros van luego en otro dispositivo, en otra cápsula, van a ser disparados hacia la órbita marciana y una sonda los va a recuperar y los va a traer a Tierra, ¿no? Estos son los pequeños cilindros. Útiles son 38, de los 43 sobre todo, y estos pequeños cilindros, aquí está la foto del cilindro en Marte, sobre la superficie marciana, y aquí tenemos ya el cilindro con material que ha recogido y que se va a traer a la Tierra, ¿no?
Después, esta cápsula donde van todos se va a disparar a la órbita marciana y una sonda, la Mars Sample Return, los va a traer a Tierra, ¿no? Bien, ya estamos terminando. Simplemente para que tengan una visión general de cómo se están haciendo las cosas, esto es de estos momentos. Este es el otro rover, el único rover que hay ahora funcionando en Marte, que no es de Estados Unidos, de la NASA, es el rover Zhurong, el rover chino, que es el único país, ahora mismo es el gran competidor. China es un competidor extraordinario, ¿no? De Estados Unidos, y además es que van a toda velocidad. Es un rover que no es pequeño tampoco, aquí le vemos la escala. No lleva baterías de plutonio como las baterías de los rovers Curiosity y Perseverance, sino que lleva estos grandes paneles solares, ¿no? Aquí tenemos está la misión china, la misión Tianwen-1, que bueno, tuvo la inserción también en febrero del 2021 y aterrizó en Utopia Planitia, ¿no? Que es otra zona muy interesante de Marte, ¿no? Esta es la plataforma de aterrizaje y luego el rover baja por esta plataforma. Yo creo que tenemos aquí fotos auténticas, fotos reales del rover descendiendo por la plataforma, bajando al suelo marciano. Y esta es una foto también real, aunque parece casi algo de juguete, ¿no? Tiene un aspecto como infantil, ¿no? Pero esta es la plataforma, este es el rover de Marte, y hicieron una fotografía de manera diferente a cómo hacen los selfies, ¿no? Los selfies se hacen en los rovers con montaje de las múltiples cámaras que lleva el rover, y ellos lo que hicieron fue dejar una pequeña cámara frente al rover y a la plataforma, hacer una imagen y luego pues mandar los datos por Bluetooth, ¿no? Como se hace, ¿no? Y bueno, esta es una imagen del futuro rover, bueno, del rover ExoMars, el rover Rosalind Franklin, donde España también tiene una participación muy interesante, tanto científica como de instrumentación, y esperemos que si todo va bien, pues yo creo que para el 2028, porque hay que tener en cuenta muchísimos aspectos de recalibración de todos los elementos y todos los instrumentos, esperar a las zonas de lanzamiento para que Marte, bueno, pues se encuentre en el momento apropiado para enviar la sonda, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente, como decía también el profesor Palacio al principio, nosotros trabajamos desde el punto de vista de los análogos ahora mismo. Vamos, yo he tenido la posibilidad y la fortuna de trabajar en muchísimos sitios, en la Antártida, en Islandia, en Mauritania, en Australia, en Costa Rica, en muchísimos sitios, ¿no? Pero en España tenemos una gran geodiversidad con zonas como Río Tinto, como Bujaraloz, como Campos de Calatrava, en la zona de Almagro, como el Jarocho, o como el Golfo de Cádiz, como Canarias, donde podemos probar instrumentación. No hay mucha gente que sepa que instrumentos del rover Curiosity o prototipos de esos instrumentos se han probado, por ejemplo, en la zona de Almagro, en el volcán de la Yezosa. Hemos probado el sensor de temperatura del suelo y también lo hemos probado en Bujaraloz, ¿no? En las salinetas de Bujaraloz hemos probado no solamente el GTS, sino también los booms, ¿no? Los otros dispositivos que están relacionados con el viento en la estación REM. La foto que había mostrado antes del Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote, de la zona del Parque Nacional de Timanfaya, donde estamos trabajando. Y bueno, dentro de estos trabajos que estamos haciendo, los análogos están siendo fundamentales porque sirven también para educación, ¿no? Para instrucción y también para divulgación de la sociedad, ¿no? Que se dé cuenta de que en España, gracias a esa gran geodiversidad que tenemos, pues tenemos lugares interesantísimos bueno, como siempre se ha dicho, la ciencia es cultura, y eso también culturalmente es muy interesante que se sepa que desde España, aparte de que hagamos instrumentos y hagamos papers, pues también podemos hacer trabajos de campo interesantísimos que nos sirven como si estuviéramos en laboratorios naturales que nos permiten pues, luego extrapolar esos resultados a Marte, ¿no? Esta es de un curso de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que se llama Pangea, que es el acrónimo de Planetary Analog Geological and Astrobiological Exercise for Astronauts. Y bueno, pues fue de la primera misión, del primer curso. Ya llevamos varias ediciones donde pues estaba pues, el señor Pedro Duque, en este caso antes de que fuera ministro, como alumno, entre comillas, Luca Parmitano y Pedro Duque. Y bueno, yo también he tenido la suerte de participar y estoy participando como instructor de astronautas. Ya han pasado por nosotros varios astronautas, pues como Samantha Cristoforetti, como Alexander Gerst, como Stephanie Wilson de la NASA, cosmonautas rusos,
Es decir, bueno, poco a poco también es importante ver que desde España nosotros tenemos una zona como el Lanzarote que se está utilizando como laboratorio. Aquí esto es una de las zonas donde el IGEO tenemos 2 laboratorios subterráneos. Un laboratorio se encuentra en la zona de la Cueva de los Verdes, que es este que tenemos aquí, que bueno, es un tubo volcánico que está asociado al volcán de la Corona. Y bueno, este es el logo del IGEO, del CSIC, de la UCM. Y aquí tenemos a Samantha Cristoforetti, una astronauta italiana, en otro laboratorio subterráneo que está por debajo del parque de Timanfaya. Pues tenemos a Matthias Maurer, que es un astronauta alemán, y bueno, pues están comunicando información de una zona a otra como si estuvieran trabajando en Marte o en la Luna o en otro planeta, ¿no? Y bueno, finalmente decir que poco a poco estamos avanzando hacia la detección de huellas de vida, si es que existió o existe, y hacia la primera misión tripulada al planeta rojo. Esto representa un primer e importante paso astrobiológico desde esta perspectiva en un camino que obviamente alcanzará nuevas metas. Y nada más por mi parte. Espero que haya sido interesante y haber proporcionado una visión general sobre cuál es la situación actual y lo que estamos desarrollando ahora mismo en Marte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante, realmente apasionante todo lo que nos has estado contando. Me imagino que habrá muchas preguntas. Realmente hay muchísimo que preguntar sobre estos temas. Mientras van saliendo, yo tengo algunas que hacerte. Tengo una lista, pero no voy a hacer todas. Quizá la primera, has hablado de que hay rocas sedimentarias en Marte y rocas, me imagino que también metamórficas, porque ha tenido su geología Marte, ¿no? Has hablado de que estáis buscando rocas muy antiguas. ¿Hay posibilidades de encontrar pizarras, por ejemplo, que serían rocas muy antiguas, donde puede ser fácil encontrar entre las capas algunos vestigios de vida? Bueno, las pizarras ya serían rocas que han sufrido un metamorfismo, ¿no? Aquí tenemos Sí, esas pizarras. son metamórficas, vienen de arcillas, me imagino, ¿no? Exactamente, por eso se está buscando sobre todo en las rocas originales, ¿no? Que no han sufrido esas transformaciones de presión y de temperatura, ¿no? Porque siempre que hay podríamos haber encontrado fósiles, si es que existieron, como existen aquí fósiles en las pizarras, pero la idea de encontrar esos compuestos orgánicos originales, pues sería más fácil encontrarlo en aquellas rocas que no han sufrido esas transformaciones de temperatura Claro, y de claro, estoy presión. completamente de acuerdo, sin ninguna duda. Yo me refería a la dificultad, que también la has mencionado, la extrema dificultad de encontrar algo que no sea un fósil ya metamorfizado, etcétera, sino un fósil sin tocar, por decirlo de alguna manera, Eso es, después de tres eso es. mil millones de años. Exactamente, por eso es dificilísimo. O sea, tal vez la vida surgió, existe, pero el problema lo tenemos nosotros porque tenemos una gran incapacidad y un gran problema en la detección, ¿no? O sea, cómo detectar esos compuestos orgánicos que estaban relacionados con la actividad metabólica de los organismos y que han quedado encapsulados, por así decirlo, dentro de las rocas, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, no es imposible, ¿no? En ello estamos, ¿no? Y yo creo que las futuras misiones todavía van a mejorar los sistemas de detección. Digamos que lo veo yo como un objetivo muy ambicioso y de mucho riesgo, mientras que el ir a detectar, si es que tenéis instrumentos para detectar dónde puede haber pizarras o dónde puede haber otro tipo de roca metamórfica, podría ser como más accesible, aunque efectivamente no vas a encontrar unos microbios o unos microorganismos con vida, ¿no? Ujú. Bueno, sí se han hecho, por ejemplo, estudios donde, por ejemplo, los sulfatos, el yeso, sí aparecen microorganismos y bacterias que han quedado atrapadas, encapsuladas dentro de los sulfatos o dentro de los carbonatos, ¿no? Entonces, la idea sería ver si es posible detectarlos, ¿no? Por ejemplo, con los espectrómetros que llevamos en Supercam, detectar compuestos orgánicos, es decir, que el espectro sí, no solamente nos permite identificar el mineral, sino que determinados compuestos orgánicos, como los betacarotenos, es posible detectarlos también con los espectrómetros que lleva el rover, ¿no?
Pero hay que decir que esta no es una misión realmente astrobiológica, es decir, es una misión que está relacionada para comprender muchísimo mejor las condiciones de habitabilidad de Marte, para comprender cómo ha sido la evolución climática y geológica de Marte, estudiando esta zona del cráter Jezero, aunque también lleva algunos instrumentos que nos pueden ayudar, ¿no? Como este otro para el futuro de la conversión del CO2 a oxígeno, ¿no? O el probar cómo funciona un dron helicóptero. Es decir, que los objetivos no son solamente objetivos relacionados con la vida, ¿no? Claro, Yo eso creo es que las evidente. futuras misiones van a ser mucho más astrobiológicas, ¿no? Sí, sí, no, no, en eso estoy completamente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mira, Gonzalo te pregunta si se está utilizando inteligencia artificial en los rovers para que vayan aprendiendo. Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Ahora, sobre todo, que está de moda el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Los rovers funcionan sobre todo en dos modos, ¿no? En lo que se llama el modo estándar y el modo evento. Es decir, que el rover puede trabajar de manera semiautomática en algunos casos, ¿no? Pero no es en el sentido de la inteligencia artificial pues de lo que estamos viendo ahora con los androides y con determinados ordenadores, ¿no? El modo estándar es que bueno, pues los ingenieros realizan las labores de subida y bajada de datos, lo que llaman el uplink y el downlink, y nosotros se envía la información de acuerdo con una jerarquía científica que hay en la misión. También dentro de los instrumentos hay una jerarquía científica sobre cómo abordar la investigación de acuerdo con esa ruta que está tomando el rover. Ahora mismo ya estamos subiendo por el delta, aterrizamos justo enfrente, ¿no? En la zona del fondo del cráter, y el rover está subiendo por el delta, por la zona suroccidental. Y este sería el modo estándar, es decir, le marcamos un objetivo, tienes que ir hacia allá, analizar tal, 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 y a partir de ahí, pues ver qué instrumentos tienen que estar funcionando en cada momento, unos más y otros menos, ¿no? Pero luego sí es cierto que el rover tiene una automatización o una semiautomatización, y si ocurre algo extraño, por ejemplo, un cambio de presión, un cambio de temperatura, un dash débil, algo, los rovers, tanto el Curiosity como el Perseverance, pues tienen una forma de que lo que se llama el modo evento, ¿no? Es decir, ocurre algo, el rover manda una señal a la Tierra y dice, bueno, ha pasado esto. ¿Es relevante para cambiar el modo estándar? ¿Es relevante para cambiar la rutina o no? Entonces, si es relevante, pues ya hay una reunión de los científicos que decidimos, por así decirlo, si seguir adelante o cambiar. Desde luego tienen que tener una cierta autonomía de funcionamiento porque la señal tarda minutos en llegar hasta... Eso es, bueno, por supuesto, tiene la autonomía de funcionamiento, tarda prácticamente 15 minutos en llegar. Es decir, con esa autonomía tienen que tomar decisiones. Tienen que tomar decisiones, pero no en el sentido de lo que es lo que vemos ahora del chat GPT y cosas Ah, así, ya, ¿no? ya. Mira, Juan Vidal te pregunta cuándo estimas que sería el plazo para que el ser humano pueda viajar a Marte. Bueno, eso ya me lo han preguntado un montón de veces y al final yo me he tirado a la piscina y he dicho que en el 2035, ¿no? Yo creo que dentro de 12 años o 15 años, siempre se decía, dentro de 30 años vamos a enviar una misión tripulada, ¿no? Desde hace 30 años venimos diciendo lo mismo, ¿no? Pero es cierto que yo creo que cada vez está más cerca, y para el 2035 o tal vez para el 2040 estamos capacitados para enviar una misión a Marte. Yo creo que desde el punto de vista científico y tecnológico lo estamos, o prácticamente lo estamos, pero claro, es que hay muchísimos problemas, ¿no? Hay problemas médicos que son muy importantes y que hay que resolverlos, pues porque el viaje son 6 meses de ida, otros 6 meses de vuelta, y hay problemas pues, de equilibrio, de circulación sanguínea, de desorientación, de pérdida de capacidad ósea. Es decir, la medicina espacial también en este sentido está avanzando bastante, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, igual que en la Luna se va a hacer, porque en la Luna vamos a volver, estamos volviendo y vamos a asentarnos en el Polo Sur. Yo creo que lo que hagamos en la Luna va a ser muy importante hacia Marte también, ¿no? Y el establecimiento de esas bases semipermanentes en la Luna, pues van a arrancar, si todo va bien, para el 2025 aproximadamente, ¿no? Estamos hablando de aquí a 2 años, es que es muy poco tiempo. Pero yo, vamos, que el cuerpo aguanta, yo espero ver la llegada del primer ser humano a Marte, ¿no? Porque espero que 12 o 15 años todavía podamos aguantar. Es un verdadero desafío.
en todos los aspectos, llegan allí. Carlos González, bueno, estás teniendo muchos aplausos. Tú sabes que estás en las videoconferencias y Muchas tal, gracias. pues no existe otra cosa. Pero te elogia la conferencia y selecciona una pregunta de las muchas que parece ser que tiene. El proceso de enfriamiento del planeta ha sido gradual y puede haber fenómenos que han intervenido decisivamente, produciéndose en un espacio temporal breve, que en tiempo geológico, ¿no? Ujú. ¿Por qué puede haber perdido su campo magnético global y si eso ha influido en el cambio climático del planeta y por tanto en las condiciones de habitabilidad? Sí, bueno, yo creo que hay un acuerdo general esta es una pregunta muy buena, ¿no? Hay un acuerdo general en por lo menos decir o confirmar que la relación entre lo que ha ocurrido en la litosfera y en el Marte profundo, pues ha tenido una influencia fundamental o crucial en el Marte superficial, ¿no? En el Marte también atmosférico, ¿no? Es decir, que Marte, al ser más pequeño que la Tierra, pues ha perdido su energía antes que la Tierra, aunque no ha perdido toda la energía, porque INSAIC, por ejemplo, pues está detectando miles de terremotos, ¿no? Algunos de ellos profundos e importantes, ¿no? Es decir, Marte no está muerto del todo, ¿no? Por así decirlo. Incluso hemos detectado procesos de sedimentación o de escorrentía superficial, aunque parezcan asombrosos, en determinadas torrenteras, en determinados surcos, ¿no? Es decir, que de alguna manera todavía existe una geodinámica, aunque sea muy residual en Marte, ¿no? Algunos autores, como por ejemplo Bob Craddock, el doctor Craddock, pues han identificado incluso materiales volcánicos en coladas que aparentemente son muy recientes. Muy recientes. Estamos hablando de alrededor de los, si recuerdo bien, solo de los entre 20.000 y 100.000 años. Es decir, esto implicaría que Marte todavía, de alguna manera, tiene algún tipo de actividad que nosotros no hemos visto, no hemos sido capaces de detectar, pero que si esto es así, nos haría cambiar el concepto de Marte diciendo que no está muerto del todo, ¿no? ¿Por qué perdió el campo magnético? Bueno, pues porque como lo perderán todos los planetas en cuanto pierdan su energía, ¿no? La pregunta es probablemente por qué perdió su atmósfera, ¿no? Al perder ese campo magnético, la misión, por ejemplo, para estudiar MAVEN, por ejemplo, que estudió la atmósfera, que es otra misión de la NASA, que no he puesto yo, pues el viento solar lo que va haciendo es barriendo la atmósfera, va limpiando la atmósfera, ¿no? De manera que si no tienes escudo protector, que es el campo magnético, pues va a ser mucho más fácil que el viento solar barra la atmósfera de Marte y deje una atmósfera mucho más residual. Si tampoco tenemos esas erupciones volcánicas, esas emisiones de volátiles a la atmósfera, también la atmósfera no se está enriqueciendo en estos compuestos, ¿no? Es decir, que Marte perdió su energía y eso se reflejó también superficialmente, ¿no? Eso es lo que, estos son los modelos que por lo menos existen en la actualidad sobre Marte, ¿no? ¿Tiene tectónica de placas Marte? Pues no, tal y como la conocemos en la Tierra, no. Aunque también hay un gran debate sobre este tema de si en el Marte primitivo pudo haber una tectónica de placas pues muy primigenia, ¿no? Muy simple, ¿no? No como en la Tierra, por supuesto, pero no, Marte no tiene placas tectónicas como nuestro planeta. Pero es que hay artículos científicos que hablan de tectónica de placas en el Marte muy antiguo, cuando Marte estaba antiguo, probablemente con movimientos mucho más en la vertical que en la horizontal, ¿no? Mira, Juan de Blas, que se ha incorporado tarde a la charla, te pregunta que si aparte de la exploración del planeta, ¿qué otros desafíos plantea Marte? Por supuesto, Bueno, yo creo que los desafíos están relacionados con nuestra propia habitabilidad. O sea, Marte va a ser el primer planeta donde nosotros vamos a ir. Es decir, cuando nosotros seamos realmente una generación interplanetaria, todavía no lo somos, ¿no? O sea, la vida ha ido evolucionando en la Tierra desde los mares y los océanos, ha colonizado, se ha extendido a la Tierra, después a la atmósfera, y solamente, bueno, después de 4.000 millones de años, hace apenas 60 años, Gagarin salió al espacio y poco a poco pues estamos expandiéndonos hacia el espacio, ¿no? Hemos llegado a la Luna y Marte va a ser el primer planeta, ¿no? Pero yo creo que llegar de manera tripulada a Marte es ya un desafío en sí mismo, porque nos va a convertir en la primera generación interplanetaria, ¿no? Y creo que esto es muy importante.
tampoco sabemos mucho de los recursos minerales que pueda haber en Marte, ¿no? Sabemos que los recursos minerales aquí en la Tierra se asocian a determinadas zonas, es decir, no podemos buscar diamantes en cualquier sitio, no podemos buscar oro en cualquier sitio, porque esos minerales, se encuadran geológicamente en determinados contextos, ¿no? Y conociendo los contextos de Marte, nosotros podremos saber si ha habido hidrotermalismo, por ejemplo, pues si aparte de filones de yeso puede haber filones de otra cosa, o si puede haber elementos estratégicos que puedan ser interesantes, ¿no? Tal vez no para suplementar la Tierra, pero sí como lo que se llaman los ISRU, ¿no? Que es la utilización de recursos in situ, es el acrónimo, ¿no? En la Luna, por ejemplo, pues esta va a ser el desafío, la utilización de los ISRU, de los recursos in situ, pues para las propias misiones semipermanentes que hay allí, ¿no? Para el crecimiento de plantas, el crecimiento de alimentos, como escudos antirradiación, para hacer carreteras, pistas de despegue, aterrizaje, es decir, la utilización de los propios, porque llevar material al espacio es carísimo, ¿no? Cuesta alrededor de $1 millón de dólares llevar un kilo de lo que sea al espacio, ¿no? Y por eso, pues si sabemos, somos capaces de utilizar los materiales que hay en la Luna o en Marte, pues eso es un desafío en sí mismo también, ¿no? Sí, en ese sentido lo que tiene de ventaja la Luna, por ejemplo, frente a Marte, y lo que hablábamos antes de los islotes espaciales, es la energía, ¿no? Que en la Luna es más barata la energía que en Marte, porque tienes menos noche. Hay zonas que deben estar iluminadas prácticamente durante mucho tiempo, ¿no? Y eso es lo que puede permitir el procesamiento de materiales. Bueno, esa es una apreciación muy interesante porque precisamente una de las zonas que se ha seleccionado, como ya sabemos, el polo sur de la Luna, ¿no? El polo sur es donde nos vamos a establecer, probablemente en la zona del cráter Shackleton o en los alrededores, y es una zona muy interesante porque tenemos una iluminación prácticamente durante todo el año del 80%, ¿no? Y esto es una cosa importante, sí, el tema de la iluminación. Pero también la cercanía, o sea, la Luna es que la tenemos a 3 días, ¿no? De viaje. Por Y supuesto. Marte pues está a 6 meses, ¿no? Entonces cualquier contingencia, cualquier cosa que pueda ocurrir, pues de hecho el viaje en sí mismo, ¿no? Como he comentado antes, pues ya es mucho más problemático, ¿no? Pero bueno, yo confío en la capacidad del ser humano de hacer cosas increíbles, ¿no? Imposibles, ¿no? Como enviar un vídeo en microsegundos a otro sitio, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 100 años, pues, o 100, tan solo hace un siglo, que podíamos dar la vuelta a nuestro planeta en un día, ¿no? Es decir, se están consiguiendo cosas impresionantes, ¿no? Y yo confío en esa capacidad del ser humano en poder, bueno, el poder vencer esos retos, ¿no? O poder enfrentarse a ellos, ¿no? Hay estudios que hacen un seguimiento del progreso de la humanidad, del conocimiento en la humanidad y sus aplicaciones, y establecen que es exponencial. La verdad es que sí, es impresionante, ¿no? Impresionante. Y también por eso yo creo que tenemos que ser modestos, ¿no? Esto en otra charla sobre astrobiología me gusta decirlo porque estamos sacando solo la cabeza del huevo, ¿no? Es decir, el cosmos es inmenso, hay millones y millones y millones de galaxias con trillones de estrellas, como decía Sagan, y hay millones de planetas, ¿no? Es decir, nosotros todavía no hemos sido capaces de llegar Es a más Marte. cercano. Entonces, bueno, pues tenemos que ser modestos en ese sentido, aunque ya se han descubierto más de 5.000 planetas extrasolares, ¿no? Pero bueno, en ese sentido tenemos que ser muy, muy, muy modestos porque sabemos muy poco, ¿no? Y también tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad, porque de alguna manera somos los que estamos abriendo camino, pues en eso que estamos siendo pioneros, ¿no? Y tenemos que ser responsables para no cometer los errores que hemos cometido en el pasado en la exploración dentro de nuestro propio planeta, ¿no? Gonzalo te pregunta si se ha hecho algún estudio para la explotación comercial de minerales en Marte o todavía es muy pronto. No, en Marte no. Sí, en la Luna sí está muy bien cartografiada la distribución de minerales, ¿no? Por ejemplo, en la Luna sabemos las zonas donde hay ilmenita, que por cierto lo descubrió un geólogo, Harrison Smith, que hasta el momento ha sido el único científico estado en la Luna, ¿no? Y descubrió los suelos anaranjados lunares que son ricos en ilmenita, que es un óxido de hierro y titanio. En la Luna tenemos dos zonas, que son las zonas de los Marias, que son basálticos, y la zona de las tierras altas, ¿no? Las que tienen más albedo, ¿no?
las más reflectivas, ¿no? Reflectantes, ¿no? Que son otro tipo de rocas, ¿no? Lógicamente en las zonas altas tenemos anortocitas, noritas y troctolitas, y en la zona de los mareas lo que tenemos son basaltos sobre todo. Pero hay varios tipos de basaltos. Están los basaltos de tipo Getty, que son ricos en hierro y titanio, esos basaltos con ilmenita. También hay basaltos de tipo CREP, que se llaman así porque es el acrónimo del potasio, tierras raras y fósforo. Y luego, pues basaltos escoides o fragmentarios, porque la Luna está acribillada a impactos, ¿no? Otro tema que hay en la Luna es que hay una impronta de elementos del grupo del platino, muy importante, porque, claro, ha sido objeto de todos los impactos de asteroides, ¿no? Que son ricos en EGPs, en elementos del grupo del platino, y tenemos platino, iridio, rodio, rutenio, paladio, osmio, es decir, tenemos una impronta, una huella geoquímica muy interesante con lo que serían yacimientos de baja ley y gran tonelaje, lo que se llama aquí yacimientos de baja ley y gran tonelaje, ¿no? Pero en Marte, no, en Marte lo que se está haciendo ahora sobre todo es intentar contextualizar, ¿no? Intentar comprender bien todo lo que ha ocurrido y yo creo que el siguiente paso, por eso lo comentaba como desafío, va a ser ver si podemos encontrar recursos, ¿no? Porque sí hay algunas misiones que han detectado fases metálicas, por ejemplo, ¿no? Han detectado lo que podría ser pirita, calcopirita, o sea, fases de sulfuros, ¿no? Sí. Esto me lleva a la explotación comercial la pregunta era sobre minerales, pero a mí yo voy un poco más lejos. Hacer todo este, por llamarlo montaje, todos estos megaproyectos, ¿no? Para explorar Marte, la Luna, etcétera, ir a planetas del sistema solar, o sea, satélites del sistema solar, etcétera, lleva unos costos increíbles, o sea, gigantescos, ¿no? Y la realidad es que al principio empezó como una carrera más de prestigio que otra cosa, pero en estos momentos ya no es un problema de prestigio solo, es un problema comercial también. O sea, hay ya empresas que están metiéndose y las empresas van a ganar dinero, ¿no? Porque si no, no son empresas. Es Sí. cierto que de momento son empresas de servicios, es decir, ellos lo que proporcionan es un servicio a las agencias espaciales de los distintos países para que puedan funcionar. Pero yo creo que la vista está puesta en que el espacio va a tener, el espacio me refiero yo no solo a los satélites que están aquí cerca, que eso es indudable que son rentables, sino a la colonización de la Luna y después de Marte, que tiene que haber una rentabilidad alta en eso, en una proyección de alto riesgo, pero en el largo plazo hay una rentabilidad. Eh, ¿Cuál es esa rentabilidad? No puede ser traer minerales aquí. No, bueno, yo creo que la principal rentabilidad es el conocimiento, ¿no? Es decir, quiero decir que no es un gasto, es una inversión. Estamos invirtiendo en comprender y en conocer mejor el contexto donde nosotros estamos viviendo, ¿no? Y obviamente son caras, porque estas cosas cuestan dinero, ¿no? Pero si las ponemos en contexto, por ejemplo, eh, a mí me gusta decir, y es la verdad, que por ejemplo una misión a Marte cuesta como 2 meses y un Ronaldo, ¿eh? O como dos grandes superproducciones de Hollywood. Es decir, si tenemos en cuenta que en estas misiones trabajan 500 científicos e ingenieros de todo el mundo, de todas las edades, con formación de personal investigador, con patentes, con modelos de utilidad y con un progreso en el conocimiento que luego repercute en el medio ambiente, en la medicina, en la nanotecnología, en la miniaturización. Es decir, que hay retornos de todo tipo, ¿no? Aparte de que el concepto de comercio no es solamente un concepto como el que vemos, ¿no? A mí me decía, dice, bueno, es que también es comercio hacer un show. Ahora mismo incluso es más importante, se saca más dinero haciendo una operación de tipo show en el espacio que si hay oro o plata o platino en algún sitio, ¿no? Es decir, el concepto de negocio ha cambiado, ¿no? Pero a mí me gusta entender la exploración espacial como la exploración de cualquier otra cosa. También es caro hacer grandes antenas, ¿no? O hacer, no sé, aceleradores de partículas o campañas oceanográficas. Es decir, la ciencia es una inversión, no es un gasto. Y yo creo que esto es como hay que verlo, ¿no? Porque la ciencia es cultura, es conocimiento y nunca sabemos cuándo algo va a repercutir en el futuro nuestro de manera positiva, ¿no? Entonces, poniendo en contexto lo que cuesta una misión a Marte, pues realmente es una inversión que merece la pena. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo en que la ciencia es una inversión, no es un gasto, ¿no?
Lo que yo lo veía más del lado de las empresas, ¿no? Que están metiéndose, que estos ya... eh, Bueno, los multimillonarios están metiéndose en el espacio y obviamente ellos lo están viendo también de manera positiva. Es decir, que yo no creo que quieran perder dinero. Es decir, ellos lo ven en una... Bueno, la NASA tiene una web que se puede visitar que se llama NASA Spin-off, que multiplica por 10 e incluso por 20 en patentes y en modelos de utilidad cada dólar invertido en el espacio, ¿no? Y hay, bueno, pues desarrollos tecnológicos que tienen luego múltiples aplicaciones. Ahora mismo el espacio, pues es que lo que estamos haciendo, muchísimas cosas que estamos haciendo son consecuencia de la exploración espacial, ¿no? Entonces, mucha de la el uso de medicina los que... GPS o el uso de monitorizar el clima desde el espacio, el movimiento hasta del ganado, de los insectos, de las enfermedades, de los riesgos volcánicos. Es decir, que ahora mismo el espacio forma parte ya de todo lo que es nuestro contexto sin darnos cuenta. Los GPS de los móviles. Es decir, que, no sé, yo creo que... Sí, ese es el espacio cercano que no me refería yo porque es indudable. Es más la elección de decir vamos a Marte con todo lo que eso supone de costo frente a vamos a colonizar el espacio pero sin caer en los planetas, sin Claro, tener que pagar el costo de energía que supone la velocidad de escape para salir del planeta. sí, sí. Sí, bueno, visto desde ese punto de vista, pues claro, es que es diferente, ¿no? Son cuestiones diferentes. Pero yo estoy convencido de que nosotros somos capaces si lo hacemos bien, en lo que no hay que invertir es en guerras, obviamente, pero ¿En dónde? cualquier ¿En qué? cosa en guerras. Ah, sí, eso es evidente. Pero a mí me gusta decir que tan importante es saber por qué cambian de color los camaleones o por qué migran los elefantes o por qué Marte es rojo, ¿no? Es decir, porque nunca sabes cuándo algo va a ser útil. La electricidad cuando se descubrió pues no servía para nada, ¿no? Y ahora parece que si no tenemos electricidad, o yo recuerdo cuando se decía que para qué servía pulir una lente, ¿no? Y luego esas lentes se han utilizado en los microscopios y gracias a las lentes pues se descubrieron los primeros microorganismos, ¿no? Es decir, que nunca sabes cuándo algo va a ser de utilidad para otra cosa. Por eso yo hablo de que la principal inversión es en conocimiento, ¿no? En saber más, en satisfacer nuestra curiosidad, ¿no? Yo creo que ese es el principal retorno, ¿no? Efectivamente. Hay una pregunta que no consigo yo entender muy bien lo que quiere decir, pero seguramente que tú sí que lo vas a entender. Es de Francisco Di Persio, que dice, yendo más allá de la propia exploración, mirando hacia el futuro, ¿es factible la hipótesis de una terraformación de Marte? Mm. Sí, bueno, sobre esto también hay congresos, una buena pregunta. Sobre esto también hay congresos científicos sobre los procesos del terraforming, ¿no? La terraformación. Pero yo creo que esto sí es mucho más ciencia ficción, ¿no? Más que ciencia avanzada, al menos en nuestro momento actual, ¿no? Los procesos de terraformación son procesos de ingeniería planetaria que lo que pretenden es transformar, es decir, cambiar todas las condiciones de un planeta para hacerlo como si fuera la Tierra, ¿no? Yo creo que eso es muy complicado, sobre todo porque si intentamos hacerlo en Marte, pues los planetas también tienden a volver siempre a sus condiciones de equilibrio, ¿no? Que son las que están. De alguna manera tendríamos que tener un proceso de terraformación continuado, ¿no? Para que el planeta no volviera a las condiciones de equilibrio con respecto a la lejanía del Sol, etcétera, etcétera, a la órbita, etcétera, etcétera. Me inclino más a pensar que al menos dentro de los próximos 100 años o 200 años, aunque las cosas avanzan, como has dicho, a una progresión increíble, ¿no? Vamos a tener más que una terraformación del planeta, vamos a tener estaciones parecidas a las que tenemos en el Ártico o en la Antártida, ¿no? Vamos a tener estaciones semipermanentes en la Luna, estaciones semipermanentes en determinadas zonas de Marte. Entonces, bueno, sí, no vamos a terraformar el planeta, pero vamos a tener invernaderos, vamos a tener pues una serie bueno, de elementos básicos para nuestra supervivencia allí. Pero yo el tema de terraformar todo un planeta, hacer ingeniería en todo un planeta, yo eso lo veo ahora como ciencia ficción. Está muy lejano eso. Carlos González dice, detectar minerales en la Luna y por supuesto en Marte solo es posible en los que se presentan en la superficie. Si se encuentran decenas, centenas, miles de metros bajo la superficie, la composición media de los materiales y elementos que constituyen los rocosos no es parecida, ya que proceden del mismo polvo primigenio de formación del sistema solar.
¿Es esto correcto? Sí, es correcto. Lo que ocurre es que, claro, Marte, si ha tenido actividad geológica, como hemos visto que hay con las transformaciones petrogenéticas que han ocurrido, pues también ha podido dar lugar a tener, en algunos casos, aunque esto no lo sabemos, ¿no? A que tenga un magmatismo fértil, ¿no? Es decir, que no sea un magmatismo estéril, sino que haya una fertilidad metelogenética o mineralogenética y podamos encontrar esos recursos. Aunque ya digo que esto es especulativo, ¿no? Lo único que podemos hacer es utilizar los modelos mineralogenéticos de la Tierra de acuerdo con los contextos petrológicos en los que se encuentran y ver si en esas zonas de Marte, sobre todo cuando Marte estuvo activo, estos primeros 1.000 millones de años de evolución, pues pudo tener lugar algún proceso de concentración de fases minerales o fases metálicas interesantes. Bueno, la Luna en concreto es un pedazo de la Tierra, ¿no? Bueno, la Luna tiene un origen impactogénico, ¿no? La Luna se supone que se formó, vamos, todos los modelos indican que se formó por el impacto de un objeto de grandes dimensiones, del tamaño de Marte, contra lo que era la prototierra, ¿no? Entonces se desgajó parte de la corteza y del manto de la Tierra, pero también tiene que tener de alguna manera una componente relacionada con el impactor, ¿no? Que se llama teia, ¿no? O la han llamado teia, ¿no? Bueno, no sé si hay muchas más preguntas. Mm. Eh, Mira, por acabar, algunas de tipo práctico, ¿no? ¿Cómo sobreviven los robots estos en el polvo marciano? En el caso de los rovers americanos, ya he visto que tienen la energía, un reactor de plutonio, como pasa con los Explorer y alguna otra cosa que han mandado. Mm. Los chinos parece ser que lo hacen con pantallas solares, o sea, con pantallas. Y el Marte hay polvo, mucho polvo. Mm. Y el polvo lo que hace es disminuir la eficiencia de las placas solares. Ujú. Bueno, eso se ha visto en las misiones de los MER, por ejemplo, de los Mars Exploration Rover, del Spirit y del Opportunity. Eran como el rover Zhurong de los chinos, pero en pequeñito, ¿no? Eran mucho más pequeños. Sí se ha visto, ya los dos rovers están prácticamente, vamos, sin funcionamiento, ¿no? No están funcionando, ¿no? Pero lo que sí se ha visto es que esas tormentas de polvo que depositaban el polvo e impedían que funcionara apropiadamente porque no recibía la radiación solar, también al mismo tiempo ese viento limpiaba de vez en cuando el propio polvo que se depositaba en los paneles solares y parecía que empezaba otra vez a funcionar, ¿no? Pero obviamente esta fue una de las razones que indujo a la NASA a utilizar baterías nucleares, ¿no? Como las de plutonio. Los chinos están utilizando esos paneles gigantescos, pero es que los chinos están siendo muy herméticos, ¿no? También es cierto que el rover Zhurong lleva o al menos que se sepa, sin emitir información bastante tiempo, ¿no? Eh, no tenemos información de los chinos, ¿no? O por lo menos no tenemos toda la que nos gustaría tener, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, vas teniendo aplausos continuamente. Si Pues muchas tienes gracias a preguntas, todos por su atención y me alegra que les haya gustado. yo lo que quiero agradecerte en nombre de los organizadores y del club, del Instituto de Nanociencia de Materiales de Aragón, es tu tiempo. Yo siempre lo hago y siempre lo valoro por encima de todo. Sois personas muy ocupadas y sois capaces de dedicar unas horas a, pues a dar una conferencia muy local, ¿no? Y eso tiene un valor para mí extraordinario y te lo agradezco profundamente. Pues muchas gracias, Fernando, por invitarme y en cualquier momento podemos repetir, a ver si hay algún nuevo descubrimiento, algún nuevo hallazgo y podemos hablar de nuevo. Y nada, muchas gracias también a la audiencia. Enhorabuena por este ciclo de Chateando con la Ciencia, porque se han cubierto temas muy variados y yo creo que esto, como decía al principio, es muy importante, ¿no? Que la ciencia llegue a la sociedad, que se vea que la ciencia es cultura y que se están haciendo desde España pues, cosas muy interesantes en muchos ámbitos y que hace falta apoyo, ¿no? Apoyo político para la ciencia de verdad, ¿no? Con planes estratégicos a largo plazo y que vayan más allá de lo que son los periodos electorales, ¿no? Que se dediquen dinero para la educación, para la ciencia, para los jóvenes investigadores, ¿no? Mi hijo también es científico y todos los vivimos en primera persona
y yo creo que pues eso, apoyar a las nuevas generaciones y que realmente la ciencia se considere como algo importante, ¿no?, para la sociedad. Sí, sí, es cierto completamente. Estamos en el mundo, en un momento de la historia de la humanidad, donde nunca ha habido tanta información y tanto acceso a la información y tan fácil ese acceso a la información. Lamentablemente, a la vez, pues hay muchas distorsiones de la realidad. Y están las fake news y están muchas otras cosas. Ujú. Entonces, el motivo de Chateando con la Ciencia es, pues, proporcionar un granito de arena de personas que tienen conocimiento contrastado, que son expertos en su campo y que nos lo pueden poner a un nivel fácilmente accesible para todos los que quieran escucharle. Y en eso es en lo que realmente yo valoro mucho, que hagáis esas concesiones de tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando, y gracias a todos.